El libro de Números, como lo vemos, no es meramente un registro de la población de Israel y su organización, sino es un texto profundamente teológico que establece estructura. Santidad y orden es requerido para que Israel funcione como una nación bajo el liderazgo de Dios. El libro, como una narrativa, se mueve más allá del censo general de los guerreros de Israel, en Números capítulo 1. Y el arreglo estructurado del campamento en Números capítulo 2. El enfoque ahora se mueve hacia la tribu de Leví, a quienes Dios aparta para un servicio sagrado en el tabernáculo. Números capítulo 3 y 4 provee una detallada examinación de las responsabilidades de los levitas, revelando que mientras todos los levitas eran dedicados al trabajo del tabernáculo, solo Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Los levitas en su conjunto funcionaban como asistentes del sacerdote, asegurándose que el trabajo de adoración, sacrificio y mantenimiento de la morada de Dios fuera cuidada de acuerdo a las instrucciones divinas. La importancia de esta sección de Números no se puede exagerar. Resalta la santidad de la presencia de Dios, el peligro de acceso no autorizado y la necesidad de orden en el culto. Más allá de la sustitución de los levitas por los hijos primogénitos de Israel, lleva una profunda significancia teológica, apuntando hacia el Nuevo Testamento en el tema de redención y sacerdocio. Bienvenido al día 55 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Estás escuchando el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Números capítulo 3 comienza con una referencia a Moisés y Aarón, pero notablemente Aarón es nombrado primero. Este sutil cambio en la redacción subraya que el capítulo enfatiza sobre el sacerdocio, el cual fue encargado a Aarón y sus hijos, mientras Moisés funcionaba como el líder y mediador del pacto. El rol de Aarón como sumo sacerdote llega a ser el primer enfoque en la administración del culto. Verso 1. Esta es la descendencia de Aarón y Moisés como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Recuerda que Dios tuvo que comunicar la elección de Aarón y sus hijos como sacerdotes. De todos los levitas, los hijos de Aarón fueron ungidos para servir como sacerdotes, indicando que solo ellos podían ofrecer sacrificios y entrar en el lugar santísimo. El resto de los levitas les fue dado roles de soporte, cuidado en la transportación y mantenimiento del tabernáculo. El capítulo entonces recuenta la ordenación de los hijos de Aarón, enfatizando el linaje a través del cual el sacerdocio podía continuar entre los 4 hijos de Aarón. Eleazar e Itamar continuarían estableciendo la línea sacerdotal, como Nadab y Abiú perecieron por ofrecer fuego no autorizado ante el Señor. ¿Recuerdas? El trágico evento sirvió como una rígida advertencia que aproximarse a Dios en una manera que no ha prescrito puede resultar en muerte inmediata. La exclusividad del sacerdocio y la severidad de una adoración no autorizada subraya la santidad de la presencia de Dios y la necesidad de obediencia en la adoración. El capítulo luego hace la transición al rol de los levitas en su conjunto, explicando que fueron apartados para servir al sacerdote, al pueblo y el tabernáculo. Verso 6. Llama a los de la tribu de Leví que pasen adelante, preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Sus responsabilidades fueron definidas en gran detalle más adelante. En este capítulo, los levitas fueron asignados a específicas tareas, basados en sus grupos familiares. Mientras que solo Aarón y sus hijos podían servir como sacerdotes, el resto de los levitas jugaban un rol esencial en el mantenimiento del tabernáculo. Estas responsabilidades fueron divididas entre los 3 mayores clanes levíticos: los gersonitas, los coatitas y los descendientes de Merari. Cada uno se le asignó una específica función, asegurándose que el lugar sagrado fuera manejado con precisión y reverencia. Los gersonitas fueron responsables por las cortinas de revestimiento y velos del tabernáculo.
Su trabajo se enfocaba en los elementos de tela, las cubiertas exteriores que protegían la estructura sagrada y las cortinas que formaban el contorno del tabernáculo. Los gersonitas acampaban al oeste del tabernáculo y estaban bajo la supervisión de Itamar, uno de los hijos de Aarón. A los coatitas se les confió con los objetos más sagrados, incluyendo el arca del pacto, la mesa de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso y otro mobiliario. Su deber era más sensitivo que el de los otros, ya que eran responsables de cuidar los objetos sagrados. Una vez que Aarón y sus hijos los habían cubierto, los coatitas acampaban al sur del tabernáculo y eran supervisados por Eleazar, el hijo mayor sobreviviente de Aarón. Los descendientes de Merari estaban a cargo del marco estructural del tabernáculo, incluyendo los pilares, las barras, las bases y estacas para la carpa. Su trabajo era asegurarse que el lugar sagrado tuviera la necesaria estabilidad. Ellos acampaban al norte del tabernáculo y, al igual que los gersonitas, estaban bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón. El lugar de cada familia levita alrededor del tabernáculo no fue arbitraria, pero una reflexión del orden y la santidad de Dios. Cada rol importaba, desde transportar el arca hasta asegurar la estructura del tabernáculo, y juntas estas familias se aseguraban que el culto en Israel permanezca puro y en obediencia al mandato de Dios a Moisés y Aarón. Los hijos de Aarón fueron posicionados sobre el lado oriental del tabernáculo, el lugar del más alto honor, supervisando el trabajo de la completa tribu. Uno de los más significantes desarrollos teológicos en número 3 es la declaración de Dios que los levitas tomarán el lugar de los primogénitos. En el tiempo de Éxodo, Dios tomó a los primogénitos de Israel como suyos, salvándolos de la plaga final en Egipto. Bajo circunstancias normales, esos hijos primogénitos podrían servir como sacerdotes, actuando como mediadores entre sus familias y Dios. Sin embargo, después del incidente del becerro de oro, la fidelidad de los levitas a Dios los apartó como un sustituto para los primogénitos de la nación. Números 3:12. Mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Esta sustitución fue formalizada en un censo. El número total de los levitas fue 22,000, muy cerca de empatar los 22,273 primogénitos de Israel. Como habían 273 más primogénitos que levitas, fue requerido un precio de redención. 1,365 piezas de plata fueron recogidas para simbolizar, cubrir la diferencia. Este acto de sustitución lleva una profunda significancia teológica, prefigurando la redención final encontrada en Cristo, quien más tarde vino a ser el sustituto de todos los pecadores. El capítulo 4 provee más detalles sobre la responsabilidad de los levitas, específicamente cubriendo la transportación del tabernáculo. Solo aquellos entre los 30 y 50 años de edad fueron elegibles para realizar este sagrado deber. Este segundo censo no fue para el servicio militar, pero para transportar la morada de Dios en el viaje hacia Canaán. Los coatitas, la división más privilegiada, eran responsables de los objetos sagrados dentro del tabernáculo. Sin embargo, no podían tocar o incluso mirar los objetos directamente. Aarón y sus hijos tenían que cubrir el mobiliario sagrado, permanecían velados antes de que los coatitas los llevaran. La severidad de esta restricción fue clara. Verso 20. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario o mirar los objetos sagrados, ni por un instante, sino morirán. Los gersonitas y los descendientes de Merari maniobraban los elementos externos del tabernáculo, como las cortinas, la estructura, postes, y estaban bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón. Esta división aseguraba que la transportación del tabernáculo sea hecha ordenada y reverentemente. Estos capítulos son asombrosos y subrayan principios espirituales claves que permanecen siendo relevantes hoy en día. La sustitución de los primogénitos apunta al Nuevo Testamento al tema de la redención. Tal como ellos reemplazaron a los primogénitos, Cristo se pone en lugar de los pecadores, ofreciéndose a sí mismo como el sustituto final.
Las estrictas regulaciones sobre la transportación del tabernáculo enfatiza la completa santidad del culto, recordándonos a los creyentes que la aproximación a Dios no debe ser tomada a la ligera. Y finalmente, la organización de los levitas demuestra que Dios llama a los individuos a diferentes roles dentro de su reino, tal como la iglesia hoy en día funciona como un cuerpo unificado con muchas distintas partes. Hasta aquí el resumen de hoy. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por apartar a tu pueblo para tu servicio, tal como los levitas fueron llamados a mantener la santidad de la adoración. Ayúdanos a aproximarnos a ti con reverencia y humildad. Enséñanos a aproximarnos con reverencia y humildad. Enséñanos el valor de la obediencia, la fidelidad y devoción a ti, Señor. Es en el asombroso nombre de Jesús que oramos. Amén. Revisemos los actos y acciones de Dios desplegados en Números, capítulo 3 y 4. Nos desafía a reflexionar sobre la santidad de la adoración, la necesidad de orden, su soberano diseño para el servicio. Los levitas fueron elegidos para su sagrado rol. A cada familia le confió una específica responsabilidad en mantener el tabernáculo. Tal como ellos fueron apartados para servir, hoy en día los creyentes somos llamados a vivir en obediencia, fidelidad y devoción a Dios. No te olvides tomar tiempo para leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. Remanente y Sé como Cristo nos ayudaron a nutrir el resumen. Mañana continuaremos a través del libro de Números explorando cómo Israel se prepara para su jornada a través del desierto y qué significa para nosotros hoy. El banquete estará en los capítulos 5 y 6. No te lo pierdas. Si encontraste útil este resumen, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita ánimo. Gracias por acompañarnos y como siempre me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.